todo agradecer al Comité Científico la posibilidad de exponer este trabajo. A continuación voy a presentarles el proyecto que hemos realizado acerca de la propuesta de uso público y puesta en valor del jardín americano a través del desarrollo de un itinerario botánico. Desde su creación en la Exposición Universal de 1992, el jardín americano se ha constituido como un jardín singular al contar exclusivamente con especies de origen americano, muchas de las cuales no habían sido cultivadas en España hasta el momento. Este hecho lo convirtió en la representación más importante de flora americana en nuestro país y en uno de los jardines más interesantes de su género en Europa. Por otro lado, la incorporación de estas nuevas especies permitió rememorar durante la Exposición Universal la importancia que ha tenido España en la introducción de plantas y, en particular, el papel que ha tenido la ciudad de Sevilla durante los siglos XVI y XVII, cuando constituía el centro del comercio americano. Además, también del puerto de su flota, que accedía a través del río de Guadalquivir y el cual jugó un papel crucial en que Sevilla adquiriera esta importancia. Está documentado que algunas especies, como por ejemplo Spraquelia formosísima o Polianthes tuberosa, se introdujeron en Europa a través de Sevilla durante estos siglos. Por lo tanto, el jardín americano nos conecta con nuestra historia y nos recuerda la importancia de la cooperación con los países del nuevo continente. La vegetación original del jardín americano consistía básicamente en el material vegetal que fue aportado por los distintos países americanos durante el programa Raíces. Un número destacable de estas especies se ha ido perdiendo debido a la dificultad en su mantenimiento, especialmente cuando se llevó a cabo la eliminación del invernadero que se encontraba asociado al jardín del umbráculo y también debido al abandono de sus instalaciones. Igualmente, otras especies también de origen americano han sido incorporadas posteriormente en trabajos de recuperación y remodelación del jardín, si bien el espíritu y el planteamiento del jardín se ha mantenido a lo largo de los 25 años transcurridos desde su creación. El jardín americano se encuentra situado en la isla de la Cartuja y actualmente ocupa una dimensión de 2 hectáreas y en él se diferencian un total de 9 sectores que se diferencian según los elementos botánicos que contienen. Y estos son el Jardín de la Pasarela, que se encuentra constituido por diversas formaciones vegetales de clima templado, el Muro Ajardinado, que se constituye por un jardín vertical pionero donde crecen distintas especies de trepadoras, el Jardín de las Palmeras, que reúne especies de palmeras muy interesantes americanas junto con otras especies de ambientes tropicales y subtropicales, el Jardín de las Castáceas y Plantas Crasas, que fue creado para albergar la importante colección de plantas suculentas donadas durante el programa Raíces junto con otras de nueva incorporación. Además, también en este espacio podemos encontrar especies muy interesantes de árboles, el Jardín Acuático, que está caracterizado por sus cascadas o juegos de agua, el Jardín de las Pérgolas, que está constituido por estas estructuras que fueron construidas durante la Exposición Universal para asegurar zonas de sombra a través del crecimiento de trepadoras, el umbráculo, el cual, gracias a su estructura, proporciona la sombra necesaria para el crecimiento de numerosas especies de ambientes tropicales y subtropicales, el Jardín de las Clusas y de Ribera, donde crecen fundamentalmente especies extratropicales, y por último el Jardín de la Ciaboga, donde crecen numerosas especies de ambientes tropicales y subtropicales y también algunas especies de ambientes extratropicales. Por todo esto, con el objetivo de poner en valor el interés botánico, histórico, paisajístico y cultural del jardín americano, hemos realizado 2 itinerarios para dar a conocer la importancia de este espacio al público y de esta manera asegurar su mantenimiento en el tiempo. Para ello hemos seleccionado un total de 53 ejemplares que se encuentran a lo largo de los distintos sectores del jardín y que provienen de las distintas aportaciones realizadas por los países americanos durante el programa Raíces y que son considerados hitos o puntos de interés botánicos, ya que son una representación de la flora americana y son considerados elementos muy singulares en cuanto a su origen, su porte, su rareza, sus adaptaciones florales, entre otros. Por lo tanto, a partir de estos hitos botánicos, hemos organizado 2 recorridos que se encuentran adaptados según al público al que se dirige la visita, siendo el primero de ellos de carácter botánico-científico y que está compuesto por la totalidad de estos 53 hitos botánicos y que está dirigido a aficionados de la jardinería y la botánica, y el segundo de ellos de carácter didáctico-divulgativo, compuesto por una selección de 21 hitos botánicos y que está dirigido a escolares y al público en general. A continuación, les mostraré algunos ejemplos de hitos botánicos que nos podemos encontrar
encontrar a lo largo de estos dos itinerarios. Además, ambos itinerarios siguen la misma trayectoria, comenzando desde la Avenida de los Descubrimientos por el Jardín de las Cactáceas y Plantas Crasas y finalizando en el Jardín de las Pérgolas. En primer lugar, en cuanto al itinerario botánico-científico, durante este recorrido nos podemos encontrar algunos hitos tan singulares como, por ejemplo, la Vigandia caracasana, que se trata de un arbusto tropical que se caracteriza por sus grandes hojas pilosas y por sus vistosas inflorescencias azules. Otra de las especies que nos podemos encontrar, en este caso en el Jardín de las Palmeras, es la palma real cubana, Roystonea regia, una palmera poco empleada en la jardinería española debido a su sensibilidad a las heladas, pero que parece haberse adaptado bien a las condiciones climáticas de Sevilla. Otra de las especies que nos podemos encontrar, en este caso en el Jardín del Umbráculo, es el quillay, Quillaja saponaria, que se trata de un árbol procedente de la donación realizada de Chile durante el programa Raíces y que es propio de regiones montañosas. Además, se caracteriza por su alto contenido en saponinas y se emplea en la elaboración de detergentes. Además de la selección de hitos que hemos realizado, también hemos propuesto el cultivo de algunas especies, como por ejemplo el caso del lirio azteca, Spraquelia formosísima, que se trata de una bulbosa originaria de México que fue introducida en el Viejo Mundo a través de Sevilla. Nos consta que el médico y comerciante Simón de Tobar fue el encargado de enviar material de esta especie a Carlos Clusius, el primer impulsor de la bulbicultura. Otra de las especies que nos podemos encontrar en este itinerario es el diatucho, Diones pinolosum, que se trata de una cicada originaria de laderas rocosas y acantilados de las zonas tropicales de México. Y por último, también en este itinerario nos podemos encontrar el árbol del estoraque, Liquidambar estidraciflua, de cuya resina se obtiene el bálsamo del mismo nombre. Además, esta especie es originaria de zonas del clima templado de Norteamérica, pero su distribución se extiende hasta Nicaragua y es muy apreciada en jardinería debido a su intensa coloración otoñal. Y ya por último, en cuanto al itinerario didáctico-divulgativo, en este itinerario nos podemos encontrar especies tan singulares como el palo de Campeche, Hematopsilum campechanum, que se trata de un árbol típico de bosques tropicales caducifolios que obtuvo una gran importancia en el comercio europeo tras la colonización debido a la elaboración de tintes a partir de su resina. El único ejemplar que se encuentra de esta especie en el jardín fue una donación de la República Dominicana durante el programa Raíces. También en el Jardín de las Cactáceas nos podemos encontrar, por ejemplo, el cardón monstruoso, Cerus uruguayanus monstruoso, que se trata de una cactácea reconocible por sus costillas desiguales o tortuosas que le dan su aspecto tan característico. Es una planta de origen hortícola que fue obtenida en el siglo XIX. Otra de las especies que nos podemos encontrar es el palo borracho, Ceiba speciosa, que este árbol caducifolio posee la capacidad de almacenar agua en su tronco, lo que le permite soportar prolongados periodos de sequía. Otra de las especies que nos podemos encontrar es el ciprés de los pantanos, Tansodium disticum, que se caracteriza por ser una de las únicas coníferas caducifolias que existen. También nos podemos encontrar que es otra de las especies que también proponemos para su cultivo, las dalias, que son plantas de flor que fueron introducidas en el siglo XVIII a través del Jardín Botánico de Madrid y que rápidamente se extendieron por toda Europa experimentando una intensa diversificación varietal. Y ya por último también nos podemos encontrar el naranjo de Luisiana, Maclura pomífera, que se trata de un árbol originario de los Apalaches que es reconocible por sus frutos globosos de color verde e irregulares que recuerdan a las naranjas. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias.